Bendito Jesús. Y el tema que vamos a estar tratando ahora es si es bíblico para nuestros tiempos el diezmar. Si es bíblico para nuestros tiempos el diezmar. ¿Verdad? ¿Sabe? Yo meditaba un tema bastante delicado, ya que hay gente que cuando el pastor comienza a hablar de dinero, la gente dice, ya al pastor se le abrió el ojo, ¿verdad? De dinero, ya el ojo lucrativo quiere dinero. Pero no es eso realmente, ¿verdad? Una de las razones por las que Dios, ¿verdad?, ha puesto en mi corazón el hablar de este tema es porque yo entiendo la responsabilidad que yo tengo delante del Señor de instruir a la iglesia y de educarla. O sea, el deseo nuestro es que usted sea edificado y que a través de la palabra nosotros podamos entender si realmente es bíblico para estos tiempos el diezmar, ya que hay mucha gente por ahí que dice que no, que eso era solamente para el pueblo de Israel, que eso estaba dentro de la ley y que la iglesia de estos días pues no tiene por qué diezmar. Y están los otros, ¿verdad?, que exigen el diezmo. Hay pastores, hermanos, que si usted no diezma, usted es un ladrón y usted se va para el infierno porque los ladrones no entran. Entonces, ¿pero qué dice la Biblia, verdad? Yo creo que cada uno de nosotros, si yo me pongo a preguntarle aquí a cada uno de los que están aquí presentes, ¿qué piensa acerca del diezmo? Cada uno de nosotros va a tener nuestra postura, nuestra convicción, ¿verdad?, nuestra fe acerca de lo que creemos o de lo que pensamos, lo que es el diezmo. ¿Sabe? Y realmente estudiarla y escudriñarla. Ese es el problema de nosotros, que cuando viene alguien y nos predica algo, nosotros a todos le decimos amén. Y nunca nos tomamos el tiempo de ir y escudriñar la palabra, y esa es una de las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo, que escudriñemos la palabra, las escrituras, porque en ellas encontramos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que yo no me molesto que el día de hoy, después de este estudio, usted vaya a la Biblia, medite en la palabra, hable con el Señor y le diga, Señor, revélame lo que tú crees acerca, lo que tú quieres acerca de esta verdad, lo que es el diezmo. Que usted no dependa de mis argumentos o de mi enseñanza, sino que usted dependa de lo que usted recibe de parte del Señor, ¿verdad?, a través de la palabra. Pero, ¿verdad?, en la medida de lo posible, conforme el Señor nos ha enseñado, el día de hoy yo quiero hablarle acerca de este tema, el diezmo, bendito Jesús. Yo quiero que vayamos a esa porción de la palabra que está ahí en el pizarrón, Génesis capítulo 14. 20, ¿verdad? Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén, gloria al Señor. Va a tener que poner un micrófono ahí en medio, el que quiera hablar se va a levantar a hablar al micrófono. Estamos aquí muy distantes, gloria al Señor. Bendito Jesús, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad?, en la porción que leyeron, gloria al Señor, que Abraham le dio el diezmo de todo. ¿A quién se lo dio? ¿A quién se lo dio, gloria al Señor? A Melquisedec, rey de Salem, gloria al Señor, bendito Jesús, sacerdote del Dios Altísimo. Ahí lo dice en la palabra cuando usted lee el capítulo, bendito Jesús. ¿Verdad? Quiero comenzar primeramente hablando un poco de lo que es el diezmo, que entendamos qué es el diezmo. Así en palabras sencillas, para usted, ¿qué es el diezmo? Alguien que me pueda decir. ¿Qué es el diezmo? Hermano Omar, ¿qué es el diezmo? Así en palabras sencillas. Está fácil, está fácil. El 10%. Amén. Eso es, el diezmo es el 10% de todas las entradas, de todo lo que nosotros recibimos, bendito Jesús, de todas las bendiciones que Dios nos da. Eso es el diezmo, bendito Jesús. Gloria al Señor. Como lo decía, hay gente, ¿verdad?, que enseña por ahí que cuando usted no da el diezmo, usted es un ladrón.
Usted como ladrón, usted no tiene parte, porque la Biblia dice que los ladrones no entran. Ahora están los otros que dicen que ya no estamos bajo la ley, que estamos viviendo un tiempo de gracia, y como estamos en el tiempo de la gracia, ahora pues nosotros estamos exonerados, ¿verdad? De todo lo que era la ley, bendito Jesús. Pero ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema? Que el Señor, ¿verdad?, quiere tratar con nosotros. Yo digo quiere tratar con la iglesia, porque el deseo del Señor es que nosotros seamos bendecidos y que pues tengamos un conocimiento claro de lo que el Señor nos quiere hablar a través de la palabra, bendito Jesús. Por eso es importante y necesario, hermano, que cuando usted, ¿verdad?, tenga alguna duda acerca de un tema cualquiera, usted vaya, ¿verdad?, al Señor y hable con el Señor para que el Señor le ayude, que se allegue también, ¿verdad?, a una persona espiritual, a una persona que usted vea que tenga un carácter espiritual. No se acerque a cualquier hermano a preguntarle, ¿verdad?, acerca de un tema importante, ya que a veces lo que esta persona va a hacer es confundirnos más. Entonces, yo creo, ¿verdad?, que referente a este tema, el único que puede hablar de este tema es el pastor. Una de las cosas, ¿verdad?, que tenemos que entender también cuando estudiamos la palabra es que nosotros tenemos que estar abiertos al Espíritu. O sea, una de las cosas que tenemos que derribar a la hora de escudriñar la palabra es todo argumento personal. Porque todos tenemos nuestras opiniones, lo que yo creo, lo que yo pienso. Yo no puedo estudiar la palabra o escudriñar la palabra o enseñar la palabra conforme a lo que yo creo. O sea, desde el momento que usted me dirá, pastor, pero ¿cómo yo sé si yo estoy basando mi fe en un pensamiento propio o estoy basando mi fe realmente en la palabra? Eso es fácil, hermano. Si usted viene y comienza a decirme, es que yo creo, es que yo pienso, usted ya está fundamentando su argumento conforme a su propia opinión. Pero si usted en el momento que me va a explicar algo me dice, la palabra de Dios dice, y usted antepone la palabra del Señor, usted pues está fundamentando su argumento en la palabra. Por eso es bien importante, hermano, los profetas en el Antiguo Testamento, cuando hablaban de parte de Dios, ellos decían, el Señor dice así, Jehová dice así. O sea, ellos no venían a decirles que yo creo. Es que yo pienso que mejor deberíamos de hacerlo como la iglesia de al lado. No, tiene que ser conforme a la palabra. Nuestra palabra tiene que estar fundamentada, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Bendito Jesús. Gloria al Señor. Entonces, ¿verdad? El diezmo es el 10% de todas nuestras entradas, que Dios no estableció el diezmo para Él. Esa es una de las cosas que tenemos que tener en claro. El diezmo no es para Dios. Dios no necesita su dinero. Dios no necesita el dinero de nadie. Pues Él es el dueño del oro y de la plata. Dios estableció el diezmo para el sacerdocio. El diezmo es único y exclusivo para el sacerdocio. Bendito Jesús. Esa es una de las cosas que tenemos que entender. Gloria al Señor. Vemos que en la ley de Moisés Dios estableció el diezmo para el sustento del sacerdocio levítico. Vemos que de las 12 tribus Dios separó una tribu, la tribu de Leví, la cual no iba a trabajar como las demás tribus, sino que ellos se iban a dedicar única y exclusivamente al sacerdocio, al culto a Dios. Los levitas eran los encargados de acercar el pueblo a Dios, de tener esa comunión, de instruir en la palabra al pueblo para que el pueblo siempre se mantuviera cerca de Dios. Esa era la responsabilidad del sacerdocio levítico. Y por cuanto ellos no trabajarían, era responsabilidad de las demás tribus sustentarlos a través del diezmo. Entonces fue así como Dios establece en la ley. Si usted va al libro de Levítico, usted se va a dar cuenta que Dios estableció como algo obligatorio. O sea, le gustara a usted o no le gustara a usted, usted tenía que dar su diezmo. Ahora usted me dirá, pero pastor, en aquellos tiempos el diezmo no era como hoy. Obviamente no, en aquellos tiempos se diezmaba de todas las cosechas, se diezmaba de los animales,
se diezmaba, ¿verdad? De todo lo que pues la gente cosechaba, los alimentos, y eso era traído, se le traían ofrendas, ¿verdad? Sacrificios, aún de los sacrificios que los sacerdotes hacían, ellos, ¿verdad? Tenían el derecho, por así decirlo, de tomar parte de esa ofrenda para su propio sustento, porque esa era, ¿verdad? Esa era la responsabilidad del sacerdocio levítico, ¿verdad? Mantenerse siempre dando el culto a Dios, y del pueblo, ¿verdad? Las demás tribus tenían que sustentar a sus hermanos. Gloria al Señor. Bendito Jesús, ¿verdad? Esa es una de las cosas que quiero que usted entienda. Bendito Jesús. Gloria al Señor. ¿Verdad? Como decía, antes no era dinero, pero los tiempos han cambiado. Obviamente ahora usted no tiene cosechas, usted no tiene animales, usted no va a venir a traer a la iglesia un animal para sustentar al sacerdocio, bendito Jesús, ¿verdad? Obviamente no, pero tenemos una responsabilidad como iglesia de sustentar nuestra casa de adoración, nuestra casa de oración, ¿verdad? La casa del Señor pues tiene gastos, y esos gastos, ¿verdad?, se sustentan a través de los diezmos y a través de las ofrendas. O sea, son nuestros diezmos y son nuestras ofrendas las que nos ayudan a sostener la obra del Señor para que la obra siga caminando. Bendito Jesús. Diezmo lo encontramos, la palabra diezmo la encontramos por primera vez en la Biblia en ese versículo que nosotros acabamos de leer. En el versículo 20 del capítulo 14 de Génesis encontramos por primera vez la palabra diezmo. La Biblia dice en el capítulo 14, cuando comenzamos a leerlo, bendito Jesús, que se juntaron varios reyes en contra de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, era la ciudad en la cual vivía Lot, el sobrino de Abraham. Y dice que unos reyes se juntaron para atacar a esta ciudad, Sodoma y Gomorra, y verdad, la sitiaron y se llevaron cautivos a mucha gente, tomaron las riquezas de aquella ciudad de Sodoma y Gomorra, y también tomaron con ellos a Lot, que era el hijo del hermano de Abraham. Entonces, cuando Abraham dice que él tomó varios criados nacidos en su casa, 318 exactamente, y fue en busca de su pariente, atacó a aquellos reyes que se habían llevado a Lot y recobró, gracias, recobró todos los bienes, también a Lot, a las mujeres y a la gente que se habían llevado. O sea, él fue y peleó y recuperó los bienes y recuperó a la gente y los libró de aquella situación. Bendito Jesús. Dios le dio una grande victoria, Dios lo bendijo. Y dice que de regreso, cuando venía de camino, se encontró, le salió al encuentro Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios, y le entregó pan y vino. Ponga atención, le entregó pan y vino a Abraham y lo bendijo. Gloria al Señor. Bendito Dios. Déjeme leerle exactamente lo que este sacerdote le dijo. Le dijo, entonces el rey, gloria al Señor, poderoso, le dijo, bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice entonces que Abraham le dio el diezmo de toda aquella victoria. Todo lo que Dios le había dado en aquella victoria, de todo él diezmó. ¿A quién? A Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios. Muchos creen que este rey era una prefiguración de Jesucristo, ¿verdad? La Biblia dice, ya vamos a ver más allá, que este rey no tiene genealogía, no tiene principio de días ni final. O sea, este rey aparece en la historia de la nada y sin dejar huella. O sea, lo vemos ahí. Y vemos que Abraham le diezmó de todos los bienes que había recibido aquella victoria, bendito Jesús. ¿Verdad? Más adelante vamos a ver cómo Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, viene según el orden de Melquisedec, bendito Jesús. Pero escuche bien, cuando
cuando recibe del sacerdote pan, vino y bendición, sin que nadie le pidiese a Abraham, él diezmó de su propia cuenta. O sea, a Abraham nadie lo obligó a dar el diezmo. O sea, el diezmo que surgió de Abraham surgió del agradecimiento que él sentía hacia Dios por aquella bendición que él había recibido. O sea, vemos que antes de la ley de Moisés, ya el diezmo aparece en escena, bendito Jesús. Gloria al Señor. ¿Verdad? La Biblia no declara qué es lo que Abraham diezmó, pero obviamente entendemos que en aquel botín bien pudieron haber sido animales, bien pudo haber sido granos, ¿verdad? Cosecha, bien pudo haber sido oro y plata, pero la Biblia dice que de todo lo que él tenía, de todo lo que él llevaba, él diezmó, sin que nadie lo obligare, él diezmó de todo, bendito Jesús. Vemos que en este diezmo, mis amados hermanos, no hay ninguna maldición. Lo único que vemos en este diezmo es pura bendición, bendición de ambas partes, bendición del sacerdote y bendición de Abraham hacia el sacerdocio. Vemos que hay un desinterés y un deseo de agradar por parte de Abraham. Vemos, ¿verdad?, un agradecimiento por parte del patriarca, dando sin esperar nada a cambio. Es por eso, mi amado hermano, que la palabra siempre nos enseña que es mejor dar que recibir, pero nosotros lo hemos entendido mal, es mejor recibir que dar. Nosotros siempre queremos, nosotros siempre pensamos para nosotros, es que mejor para mí, el hermano que se las arregle como pueda. O sea, a la iglesia ya Dios la va a bendecir. Hermano, pero no somos nosotros los encargados, ¿verdad?, de bendecir nuestra propia iglesia. ¿Sabe? Uno de los principios fundamentales para ser ricos en Dios, y cuando hablo de riqueza no hablo únicamente de la riqueza económica, ¿verdad? Hablo también de la riqueza espiritual, pero uno de los principios fundamentales para ser ricos en Dios es saberle dar a Dios, darle lo mejor a Dios. O sea, si Dios ha dado lo mejor para nosotros, yo creo que de la misma manera nosotros deberíamos de ser agradecidos y darle a Dios lo mejor de nosotros, bendito Jesús. Gloria al Señor, ¿verdad? Abraham practicaba ese principio, el dar, sin que nadie se lo pidiese. Traje la pizarra, pero quizás no la voy a ocupar, gloria al Señor. Te adoramos, bendito Dios. Y si me pongo a escribir, hermano, no explico. Bendito Jesús. Entonces vemos, ¿verdad?, que este diezmo surge en agradecimiento. Es un diezmo de agradecimiento que surge del corazón del patriarca. Poderoso Jesús. Haciendo un paréntesis, ¿verdad?, se sobreentiende que del corazón del hombre, a menos que Dios no esté, no va a salir nada bueno. O sea, el que movió a dar este diezmo tuvo que ser Dios. O sea, Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. O sea, Dios, porque del corazón del hombre, mi amado hermano, nada bueno puede salir por nuestra propia cuenta. Entonces entendemos que ya Dios pues estaba preparando el corazón de aquel patriarca para que anduviera conforme a sus mandamientos y conforme a sus ordenanzas. O sea, siempre Dios ha querido que nosotros caminemos conforme a lo que Él establece, pero Dios no quiere que lo hagamos a la mala, que lo hagamos por obligación. Por obligación nada es bueno. Mire, usted puede estar haciendo todo lo bueno que usted puede, cumpliendo al pie de la letra, pero si usted lo está haciendo por obligación, de nada le sirve todo ese sacrificio. O sea, es en vano. Usted lo ve en Caín, mi amado hermano. Caín estaba ofreciendo al Señor, pero ya Dios había visto el corazón de Caín y estaba viendo que lo estaba haciendo con envidia, que estaba viendo lo que su hermano daba y que Dios lo bendecía más a él y que Dios lo miraba más a él.
Entonces, desde el momento que nosotros comenzamos a hacer las cosas de mala manera, déjeme decirle que ahí no hay bendición. O sea, no hay bendición en esa ofrenda, en ese diezmo, en cualquier obra que nosotros hagamos para el Señor. No hay bendición. Entonces, Dios quiere que nosotros hagamos las cosas desinteresadamente. Que nosotros lo hagamos no para que la gente nos mire, sino que para que agrademos a Dios. Según la ley, el diezmo era una obligación y había maldición para aquel que no cumpliese. Es por eso que Dios le dice, probadme en esto, le dice al pueblo, que yo reprendé al devorador y abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Si hay algo que eso sí sigue estando vigente, mi amado hermano, hasta el día de hoy, es que cuando usted le da a Dios, Dios siempre lo va a bendecir. Dios siempre lo va a bendecir porque Dios no se queda con nada. Hay una promesa de bendición, no para el que da mucho, para el que sabe dar. Porque esto no depende de la cantidad. Hay gente y hay sectas y hay iglesias que enseñan que entre usted más le da a Dios, más usted va a recibir. Mi amado, eso es un disparate del diablo. Usted no va a comprar el favor de Dios. Hay una iglesia, ¿verdad? Una secta por ahí que a la hora de ofrendar, pues los de $1,000 están de este lado, los de $500 en este lado, los de $100 otra fila, y los de 10 o los de peso ya, esos están allá. O sea, allá el que no tiene, pues tiene que pedirle a Dios más fe porque están en maldición, porque si no tienen es porque están en maldición. Eso no es así, hermano. El que yo tenga o que yo no tenga económicamente hablando, eso no habla de que yo estoy en maldición. O sea, eso no tiene nada que ver con la bendición de Dios. Así que, hermano, eso, ¿verdad? Lo reprendemos en el nombre de Jesús porque eso no es así. Entonces, ¿verdad? Vemos que en el diezmo de Abraham había pura bendición, pero en el diezmo levítico vemos maldición para el que no lo da. El diezmo levítico es un diezmo impuesto, un diezmo obligatorio. Usted tenía que diezmar sí o sí. Gloria al Señor. En Abraham vemos que es un diezmo que surge de un corazón agradecido. Dios no lo obliga, porque Dios entiende, mi amado hermano. ¿Cuántos agradecidos hay aquí? ¿Cuántos son agradecidos verdaderamente? Entonces, si nosotros somos agradecidos, el Señor entiende que no tiene que obligarnos. Él dijo que Él escribiría la ley en nuestros corazones. Entonces, ahora ya no tenemos la ley en tablas de piedra. Ahora la ley, ¿verdad?, está escrita en nuestros corazones. Y es el Espíritu, pues, el que nos enseña la buena voluntad del Señor. Y es el que nos impulsa a poder hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? El diezmo levítico era para el sacerdocio levítico. Luego viene Cristo y al llegar Cristo se acaba el sacerdocio levítico. Cristo no viene de la tribu de Leví, Cristo viene de la tribu de Judá. Cristo no era levita, gloria al Señor. Cuando llega el Señor termina con el sacerdocio levítico. Allí en la cruz ocurre un cambio de sacerdocio. Jesús quita la ley y establece una nueva ley. ¿Cuál ley establece el Señor? La ley de la gracia, la ley del amor. Esta nueva ley abroga o deja sin poder a la ley levítica. Pregunta de examen, no se me cuelgue, lo del Señor. Esta nueva ley, la gracia, abroga la ley levítica, o sea, le quita poder, o sea, ya la ley de Moisés no vale, porque ahora estamos en la gracia. ¿Qué dijo Cristo?
Yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Porque la diferencia es que en la ley del amor, usted entiende que ahora usted ya no está en la obligación de hacerlo, como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se le estableció que tenía que vivir de esa manera. Y por eso es tan difícil vivir bajo la ley. Porque cuando a usted lo obligan a hacer algo, mire, hasta los niños, cuando usted los obliga, estate ahí sentado, no te movas. Mano, usted lo va a ver que va a andar corriendo por todos lados. Lo que menos va a hacer es hacerle caso al Señor. Yo bendiga a nuestro hermanito Joseph. Bendito Dios. ¿Por qué, mi amado? Porque obligado nada sale bien. Entonces es por eso que Dios dice, escribiré mi ley en vuestros corazones. Y ahora al Dios escribir su ley en nuestros corazones, ahora esa nueva ley, la ley de la gracia que viene por el Espíritu de Dios, el cual ahora nos enseña toda verdad y toda justicia, ya no nos obliga, ahora nos mueve en amor a servirle a Dios con amor. Lo hacemos por amor, lo hacemos en agradecimiento, lo hacemos porque realmente Él ha sido más que bueno con nosotros y porque si no fuera por Él, nosotros no tendríamos la oportunidad de salvación. Ahora las cosas las hacemos ¿por qué lo amo? Porque Él me amó primero. ¿Por qué yo le sirvo? Porque Él lo entregó todo por mí. ¿Por qué yo le quiero ser fiel a Dios? Porque aunque yo soy malo, Él sigue siendo fiel, bendito Dios. Veo ahí, manitas, ¿alguien quiere hablar? Gloria al Señor. No, gloria al Señor. Te adoramos. Bendito Jesús. Entonces, ¿verdad? Cristo terminó con el sacerdocio levítico y estableció un nuevo sacerdocio. Bendito Jesús. Mira, esto es lindo, hermano. En la cruz hubo un cambio de sacerdocio. ¿Sabe, mi amado hermano? Hay gente que dice, pastor, pero hay cosas que yo no entiendo y no las comprendo y se me hace tan difícil. Y sabe, hermano, la palabra, lo lindo de la palabra es que la palabra misma es su propia intérprete. O sea, para poder conocer la verdad de Dios, lo único que usted necesita es escudriñar las Escrituras, leerla, y ella misma, mi amado hermano, se va revelando a nuestros corazones. Si usted ve, en ningún momento aquí yo le he establecido mi opinión. En ningún momento yo le he estado diciendo esto es lo que yo creo y esto es lo que se tiene que hacer. No, le estoy enseñando la palabra. Usted pues allá decidirá si lo hace o no lo hace. Eso es asunto suyo. Entonces vemos, mi amado hermano, que hubo un cambio de sacerdote. En el río Jordán vemos en escena estos dos sacerdocios. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 3, que Juan el Bautista estaba bautizando y de repente llega Jesús. Juan el Bautista era, bendito Jesús, descendiente directo de Aarón. La madre de Juan el Bautista, Elizabeth, era descendiente directa de Aarón, el sacerdocio levítico. Juan era el verdadero sacerdocio levítico en aquellos tiempos. Nadie quería saber de Juan por el mensaje que Juan traía. Vemos que después de la cautividad, el sacerdocio se perdió, el sacerdocio tal cual se perdió, porque ya no habían sacrificios, ya no había expiación. El pueblo de Israel estaba siendo, ¿verdad?, dominado, estaba bajo el poder de los romanos. Entonces, todo aquel culto a Dios que se llevaba a cabo antes de la cautividad en Babilonia se perdió. Entonces, en el templo ya no se realizaban los sacrificios como se llevaban a cabo antes. Entonces, se dedicaban más al estudio de los pergaminos, de la palabra, de los profetas. Era lo que se realizaba. Es por eso que vemos a Jesús muchas veces en el templo, y en lo que se hacía en el templo era estudiar la palabra de Dios. Habían sacrificios, obviamente, porque vemos, ¿verdad?, también una escena que Jesucristo, molesto, comienza a tumbar las mesas de los cambistas porque habían convertido la casa del Señor en cueva de ladrones. Bendito Jesús. Entonces, ¿verdad?, Pero vemos que ya el sacerdocio en sí, muchos de los sacerdotes que estaban en aquellos tiempos no eran ni descendientes de la tribu de Leví.
el verdadero sacerdocio levítico estaba en Juan el Bautista. Y vemos en el río Jordán llegar a Jesucristo. El mensaje de Juan era que venía otro mayor que él, el cual él no era digno ni siquiera de desatar el calzado de sus pies. O sea, el mensaje de Juan era anunciar el Mesías venidero. Bendito Dios. Y aparece Jesús en escena. Juan dice ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él hablaba, yo bautizo a la verdad con agua, pero viene uno que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces ese era el mensaje de Juan. Vemos que ahí el Señor le dice, bautízame. Juan no lo quiere bautizar al principio, le dice, es necesario que me bautice porque es necesario que se cumpla toda justicia. Jesús es bautizado. El Espíritu del Señor desciende en forma de paloma sobre Jesucristo, los cielos se abren y la voz de Dios dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Más adelante, ¿verdad? En el monte de la transfiguración vemos a Jesucristo con 2 de sus discípulos, ¿verdad? Y si aparecen ahí al lado de Jesucristo Moisés, que representa la ley, y al otro lado Elías, que representan los profetas. Dios vuelve a hablar, ¿verdad? Y dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. O sea, vemos que hay un cambio de poder, un cambio, ¿verdad? Se le otorga, hay un nuevo rey que viene a gobernar y ese es nuestro Señor Jesucristo, bendito Jesús. Gloria al Señor, dale un fuerte aplauso al Señor, mi amado hermano. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces, Cristo viene y toma el lugar ahora del sacerdocio en la cruz. La ley se queda sin poder. La ley pierde poder en la cruz y se establece la gracia. Ahora ya no somos juzgados por obras, somos juzgados por el sacrificio de Cristo. Mire qué lindo. O sea, por el sacrificio de Cristo es que nosotros ahora tenemos el derecho de poder entrar al cielo, porque por obras nadie va a entrar, mi amado hermano. Porque cumplir la ley al pie de la letra, mire, no hay nadie, hermano, que la pueda cumplir. No hay nadie. Usted podrá ser muy bueno en una cosa, pero en otra, hermano, usted la embarra. Hubo un cambio de sacerdocio, Dios quita, ¿verdad? El Señor Jesucristo toma ese lugar de sacerdote. Y al haber un cambio de sacerdocio, hay también un cambio de ley. Gloria al Señor. La ley de Moisés viene entonces y da paso a la ley de la gracia, la ley del amor. Pastor, pero ¿cómo es eso? ¿Dónde dice eso? Vamos a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, ya rápido, hermano, rápido. Vamos para avanzar. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 7. Gloria al Señor. Verso 11 al 22. Hebreos 7, 11 al 22. Lo voy a leer rapidito. Mientras usted lo busca, encuéntrelo y me acompaña. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de la ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente
sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. O sea, Jesús cambió la ley. Al haber cambio de sacerdote, hay un cambio también de ley. Bendito Jesús. Ahora vemos que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Ahora usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Pedro dijo, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si Cristo es el sumo sacerdote y Él es la cabeza, y si nosotros somos el cuerpo, miembros de Cristo, unos con los otros, nosotros somos parte de ese sacerdocio. Gloria al Señor, según el orden de Melquisedec. Hebreos 7, 1, 3 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. O sea, el sacerdote del Señor Jesucristo no es un sacerdote temporal como el sacerdocio levítico, es un sacerdocio para siempre, un sacerdocio eterno, bendito Jesús. Gloria al Señor. Vemos que la Biblia dice que si hay un cambio de sacerdocio, hay un cambio de ley. Pero vemos que el principio del diezmo, a la luz de la palabra, no surgió bajo la ley, surgió bajo la gracia. El verdadero diezmo es el diezmo de Melquisedec, el diezmo de ese sacerdocio eterno, y nosotros somos parte de ese sacerdocio. Abraham quiso agradecer a Dios, se lo dio porque nació de él. Ahora usted dirá, ay pastor, pero eso porque Abraham quiso, ¿qué tengo yo que ver con eso? Y yo no quiero. Gloria al Señor. Eso fue asunto de él. ¿Sabe? El pueblo de Israel en cierta ocasión, hablando con el Señor Jesucristo, mientras Jesús los reprendía, capítulo 8 del Evangelio de Juan, Jesús los reprende por su pecado, por su maldad. Y Él les dice, ustedes no saben, Jesucristo hablando de Él, dice, yo hablo las cosas que escuché de mi Padre. Entonces el pueblo de Israel le dice, nosotros somos hijos de Abraham, nuestro padre es Abraham. Jesucristo les contesta, si verdaderamente fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, decimos ahora que estamos bajo la gracia, y la gracia fue entregada a Abraham, porque Abraham era gentil, Abraham era igual que usted, Abraham no era israelita, Israel ni había aparecido en ese entonces. Abraham era un pecador al cual Dios llamó de la tierra de Ur de los Caldeos, le hizo un llamado y él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por cuanto él creyó, él fue y vino a ser ahora, ¿verdad?, heredero de la gracia, del amor y de la misericordia del Señor. ¿Qué es lo que nosotros hemos recibido? Entonces, esa gracia que alcanzó a Abraham es la que ha alcanzado a nosotros. Es por eso que Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Ya no solamente es un pueblo, ahora Dios nos ha adquirido a todos. Todas las naciones somos benditas en Abraham. Por la fe de aquel hombre usted tiene entrada al reino de los cielos, bendito Jesús. Entonces hay gente que dice, ya no estamos en la ley de Moisés. Bueno, obviamente no estamos en la ley de Moisés, pero seguimos estando en la ley de la gracia. Y esa ley abarca desde el principio de Abraham. Bendito Jesús. Entonces, en el sacerdocio levítico había maldición. En el sacerdocio del Señor Jesucristo, según el orden de Melquisedec, no hay maldición. No hay maldición. Pastor, le estoy robando los diezmos a Dios. Mire, yo
Yo diría que lo que está haciendo es robándose usted mismo la bendición de Dios. Usted mismo se está cerrando la ventana de los cielos. Me voy a ir al infierno por no dar los diezmos. Yo no soy Dios. Yo no escudriño corazones. El Señor es el que va el día de mañana, pues vamos a estar todos delante de Él y Él hará juicio y nos juzgará según las obras que hicimos. Entonces yo no le puedo decir a usted si Dios lo va a mandar al infierno o no, por no dar un diezmo. Porque si de no dar un diezmo se trata, yo quisiera ver un solo hombre que me diga a mí, yo he dado todos los diezmos toda mi vida. No lo hay, hermano. Por más que lo busquemos, no hay un solo hombre que se pueda parar y decir, yo he sido fiel todos mis días. Y se lo digo por experiencia. Entonces, por eso es que apelamos a la gracia del Señor. Como les digo, Dios no necesita nuestro dinero, pero la casa del Señor se sostiene a base de dinero. Y es nuestro privilegio, diría yo, el poder ser parte de esa bendición. El diezmo, mi amado hermano, es un principio universal para la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. No podemos negar que hay hombres que se han levantado para trasquilar las ovejas, que se aprovechan de la dadivosidad del pueblo, pero el que haya hombres malos, lobos rapaces, haciendo negocio de la iglesia del Señor, no quiere decir de que hayan verdaderos ministerios que deseen agradar a Dios. Pastor, ¿cómo yo sé si el ministerio donde yo estoy es un ministerio de Dios? Fácil. Véase en el espejo de la palabra y vea ese versículo. Dice la palabra que cuando Abraham iba de camino, el rey Melquisedec, el sacerdote del Señor, salió a recibirle y le dio pan, vino y lo bendijo. Si en el lugar donde usted está le dan pan, le dan vino y le dan bendición, o sea, si es un lugar donde verdaderamente usted está siendo edificado y usted está siendo instruido y ese lugar está siendo de bendición para su vida, déle los diezmos a ese lugar. Dios ama al dador alegre. Bendito eso. Así que, verdad, espero que haya sido de edificación para su vida. Si usted mira, pastor, pero es que los diezmos, tengo los diezmos y tengo a mis hijos sin comida, sin leche, sin zapatos, sin ropa, ¿qué hago? Mano, la lógica, atienda a su casa. O sea, si usted me dice, pastor, yo le voy a traer mi diezmo, pero voy a dejar sin comer a mis hijos. Mano, ya la lógica. Dios no quiere eso, obviamente. Lo que sí le aseguro es que si usted le cree a Dios, Dios lo va a bendecir. O sea, porque Dios va a ver la fe. Pero obviamente no me traiga sus diezmos sin fe, o esperando algo a cambio, porque Dios no trabaja así. O sea, no le estoy diciendo que no lo dé. O sea, lo que yo le quiero decir es que usted trabaje en su fe, que Dios le ayude a aumentar su fe. Hermano, ¿cuántas veces yo no he tenido, quizás un peso, 2 pesos, muchas veces, créame, yo no tengo ni para la ofrenda, pero a veces el poquito que tengo lo traigo y Dios me bendice, aparece para la leche, aparece para el pan, porque no es la cantidad, es la obediencia, es nuestra obediencia.